Muchas bendiciones para ustedes en la mañana de hoy. De verdad que estoy en unos zapatos difíciles. La semana pasada, ¿verdad? Nuestro pastor asociado Roberto decía que teníamos que ser solidarios. Y ser solidarios es ponerse en los zapatos del otro. Hoy estoy yo en los zapatos de vuestro pastor, ¿verdad? Una responsabilidad sumamente grande. Pero qué bueno cuando nosotros podemos confiar en nuestro Dios, porque realmente nosotros no somos nada, sino que Dios en nosotros es quien hace y es el único que puede. Ese es mi reconocimiento. Si no fuera por ese Dios, realmente yo no me pudiera parar aquí al frente, pero honrando a mi Dios puedo compartir con ustedes en la mañana de hoy. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes hoy y siempre. Quisiera que me acompañaran en el versículo de la palabra que he escogido para compartir una breve reflexión con cada uno de ustedes. Es un versículo muy conocido de cada uno de nosotros. Es un versículo que incluso recitamos hasta de memoria. Se encuentra en Hebreos 11, versículo 1. Le voy a solicitar que se pongan de pie cuando tengan este versículo. Hebreos 11, versículo 1. Y dice así la palabra en el nombre del Trino Dios. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Repito, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén. Pueden tomar asiento. Mire, en días pasados me encontraba yo haciendo turismo interno y da la casualidad que llegué hasta Ponce y me dio con ir a visitar el Museo de Arte en Ponce. Miren, hacía como 30 años o más que yo no visitaba ese lugar. Tengo que decirles que quedé sumamente fascinada con todas las pinturas que allí se exhibían. Pero más fascinada e impresionada estaba con las historias que la guía nos relataba acerca de cada una de aquellas pinturas. Recuerdo que ya al final del recorrido nos llevó frente a una pintura, que por cierto era un óleo, y nos dice al grupo que andábamos: ahora ustedes van a observar y me van a decir lo que ustedes ven. Yo allí parada me quedé esperando porque yo a mis adentros yo me decía, pero ¿qué será lo que hay que observar? Porque yo lo que veo es un lienzo pintado todo de negro. Pero a medida que mi vista se fue acostumbrando, pude observar en aquella pintura un grupo de personas siendo devoradas por los leones en el Coliseo romano. Y recuerdo que en ese momento esa pintura fue la que captó toda mi atención. El grupo que me acompañaba, mire, se me adelantó, se me escapó, pero yo no podía salir de aquel lugar observando lo que allí sucedía en aquella pintura. Y recuerdo que mientras meditaba frente a aquel lienzo que al principio era negro y que luego mi vista se fue acostumbrando, llegó a mi mente una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué sostenía a estos hombres y mujeres que aún a costa de su propia vida no negaban lo que creían?
Esa fue la pregunta que invadió mi pensamiento. Pero les tengo que confesar que como un rayo cruza, así cruzó este segundo pensamiento a mi mente, pues llegaron dos palabras en respuesta a esa pregunta que yo me había hecho. Y lo que llegó a mi mente fue su fe. Su fe. Su fe fue lo que hizo posible que aquellos hombres y mujeres pudieran resistir una persecución en su tiempo. Y es que la fe es la garantía de lo que esperas, la certeza de lo que no se ve. Qué maravillosa definición de lo que es la fe para cada uno de nosotros. Mire, y es que el objeto de nuestra fe no es cualquier filosofía pasajera. No está fundamentada en un vacío, ni mucho menos nuestra fe sigue cualquier personaje efímero o ilusorio. El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede usted darle una adoración? El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Él es el poderoso. Él es el único que murió y resucitó. Él es el único que está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios, que en regalo nos ha dado a su único Hijo para que en Él nosotros podamos tener salvación. Así es que cuando lo único que tú veas a tu alrededor sea peligro, oscuridad, adversidad, cuando lo único que escuchas son noticias malas, mantente creyendo. Mantente creyendo porque tu fe es lo único que te va a sostener. La fe en Jesús siempre, hermanos, siempre nos garantizará que recibiremos cosas mejores. Aún ante el anuncio de toda calamidad, nuestro Dios nos promete cosas mejores. ¿Puede decir amén? Mire, la Biblia habla de hombres y mujeres que fueron sostenidos también por esa misma fe. El capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo hermosísimo, nos menciona una serie de estos personajes en donde se nos describen sus logros, sus milagros y sus grandes victorias. Hechos que solamente fueron alcanzados por el objeto de su fe, por nuestro Señor Jesucristo, porque ellos creían en ese Señor que le prometía cosas mejores. Uno de estos personajes, y que me llama mucho la atención de este capítulo 11 de Hebreos, lo fue Enoc. Fíjese, y es interesante que la Biblia no nos menciona muchas cosas acerca de Enoc. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Bien vale la pena estudiar Enoc, porque Enoc es la representación de lo que es la iglesia de Jesucristo. Enoc nos representa a cada uno de nosotros como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, su conducta, su comportamiento debe ser lo que la iglesia del Señor es y debe ser emulado. Mirar la historia de Enoc debe ser emulado por cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice la Biblia acerca de este personaje. Nos dice la palabra que este hombre tenía 65 años cuando engendró
a Matusalén. Antes de este momento, mire, no se sabe absolutamente nada de Enoc. Pero lo que sí claramente la Biblia establece y reseña es que la sociedad en donde le tocó vivir a Enoc era una sociedad extremadamente malvada. Eso lo podemos constatar en Génesis 6:5, que nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y cuando nosotros hacemos una analogía de la sociedad de Enoc con la nuestra, veremos, mire, una sociedad que es totalmente parecida. Se parecen bastante. Mire, aquella sociedad llena de pensamientos que continuamente se encaminaban a hacer el mal, a toda maldad. Sin embargo, mire, cuando nosotros analizamos en nuestra sociedad, tenemos que decir también que nuestra sociedad a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y a veces cuando nosotros leemos la Biblia y estudiando el caso de esta sociedad de Enoc, a veces decimos, oye, pero qué tremendos y qué terribles eran. Pero hagamos la analogía con la nuestra. ¿Cómo está viviendo nuestra sociedad? Como les dije, a lo bueno, mire, no, eso es malo. Y a lo que es malo, mire, eso es lo que nosotros vamos a aceptar. Así es que vive nuestra sociedad. Una sociedad donde todo está permitido. Y lo peor del caso es que si tú no lo sigues, tú no estás en nada tampoco. Esta es una sociedad que dicta unos paradigmas errados. Y si tú no los sigues, eres de mente cerrada y eres un retrógrada. Si no lo seguimos, somos cerrados. Tenemos que también montarnos, ¿verdad?, según la sociedad, en ese mismo barco para que entonces podamos estar a la moda, podamos estar a tono con lo que dicta esa sociedad. Miren, días pasados yo leía acerca de la aprobación, no sé cuántos de ustedes han leído o han escuchado, de la aprobación del aborto en Nueva York, que ahora esa práctica será permitida en cualquier momento del embarazo. Usted se imagina qué terrible. O sea, que una mujer faltando un solo día para dar a luz, podría practicarse un aborto. De verdad que esto, mire, me sorprendió y me dolió bastante. Pero esa es la sociedad que a nosotros nos ha tocado vivir. Una sociedad falta de amor, que desde que tú naces te incita a que seas listo. Mira, muchachos, sé listo, no seas bobo. Defiéndete, no te calles. Esa es la sociedad que nos ha tocado vivir. Y desde que nacen, los van instruyendo a nuestros hijos en esta forma y nos hacen a nosotros pensar que así debe ser. Una sociedad que le dice, mira, si te dan, tú da pa'lante. Una sociedad irrespetuosa, burlona, que no le importa hacer una parodia o publicar un meme hasta de lo más sagrado. Usted lo ha visto por las redes sociales, yo lo he visto muchas veces, ¿verdad? Y esa es la sociedad donde nosotros también vivimos.
Pero qué maravilloso es saber que nosotros tenemos la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nunca ha estado ajena a estas cosas. Mire lo que nos dice en 2 de Pedro 3:3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán. Por lo tanto, mire, ver una sociedad que cada día se corrompe más y más, no debería sorprendernos. Después de todo, mire, quien camina de espaldas a Dios nunca vivirá bajo sus parámetros. Usted escuchó bien. Quien camina de espaldas a Dios nunca vivirá bajo sus parámetros. Pero en todo esto que les he conversado hasta el momento, lo que sí nos debe hacer prestar atención es que a pesar de que Enoc vivió en una sociedad malvada y corrupta, que también a su vez era violenta, muy semejante a la nuestra, ¿verdad? Ya hicimos la analogía, pero qué maravilloso es que la palabra nos dice que Enoc, aún viviendo dentro de esa sociedad de corrupción, Enoc caminaba con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso modelo nos presenta la palabra del Señor. Enoc caminaba con Dios. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el versículo 24 también nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire, 365 años. ¿No cree usted que es mucho tiempo? Mire, eso es mucho tiempo viendo una sociedad que día a día se corrompía. Pero este hombre, en medio de una sociedad corrupta, se mantuvo fiel a Dios. Su fe lo sostenía. Él caminaba con Dios. Su fe en Dios no le permitía desviarse. En medio de esa sociedad corrupta, él se mantenía con firmeza. En medio de una sociedad que cambiaba, su modelo era Dios. En medio de una sociedad malvada, su convicción era Dios. Nos dice la palabra que Enoc finalmente fue traspuesto por Dios y que no vio muerte. Y dije al principio que la iglesia, ¿verdad?, debe seguir los pasos de Enoc, porque Enoc es una representación de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Enoc no vio muerte. Y qué maravilloso dice la palabra en el versículo 5 del capítulo 11. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta para usted y para mí en la mañana de hoy será entonces, ¿estaremos usted y yo caminando con Dios? ¿Estaremos manteniendo firmes nuestras convicciones y creencias en medio de una sociedad que se desmorona? ¿Cómo está mi fe? ¿Se tambalea ante el panorama sombrío que vivo? No dejes que nada robe aquello en lo que has creído. No dejes que nada robe aquello en lo que tú y yo hemos creído. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando lo único que ves a tu alrededor es peligro, oscuridad, adversidad,
cuando lo único que escuchas son anuncios de noticias malas, mantente creyendo. Tú eres hijo de Dios. Tu fe es lo único que te va a sostener. Amén. Nuestra fe, hermanos, es lo único que nos sostiene. Porque el objetivo de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesús siempre, miren hermanos, siempre nos va a garantizar que vamos a recibir cosas mejores. Tener fe en Dios es reconocerlo por quien Él es, el Señor de señores. Amén. Tener fe es caminar con Dios, pero no de cualquier forma. Es caminar con Dios bajo sus parámetros, aún en medio de una sociedad corrupta. Cuando nosotros vamos a este capítulo de Hebreos, vemos un listado de hombres y mujeres de fe. Cada uno de ellos, cuando usted lee ese capítulo, nos tiene que decir algo. Pero en la mañana de hoy, además de escoger a Enoc, yo escogí a una serie de hombres y mujeres que la Biblia, fíjese, no revela sus nombres. Mire cómo dice Hebreos 11, 35 al 38. Dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron las pruebas de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espadas, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y lo curioso de todo este grupo que nos menciona la palabra es que, como les dije anteriormente, ni siquiera sus nombres han sido mencionados en la palabra. Lo que sí nos habla la palabra es de sus sufrimientos, sus tragedias, sus torturas y de su dolor. Pues mire, yo te tengo una noticia en la mañana de hoy. Y la noticia es la siguiente. La noticia es que la fe, escucha bien, la fe no va a evitar el sufrimiento. La fe no va a evitar el sufrimiento. La fe lo que te va a dar es la fortaleza para vencer. La fe te va a dar la fortaleza para caminar un poco más hacia adelante hasta alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tal vez en la mañana de hoy has llegado aquí con dolor, con un sufrimiento muy grande, tal vez una necesidad, pero escucha bien, no dejes que tu fe mengüe, mantente creyendo. Tu fe en Jesús te da la fortaleza para vencer. Los héroes de la fe, todos aquellos que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreo, fueron hombres y mujeres como tú y como yo. Y a veces esto nosotros no lo vemos porque todo lo tratamos de espiritualizar. Pero miren, esos hombres y esas mujeres fueron exactamente como tú y como yo. Vivieron en un mundo
que dictaba lo contrario de lo que ellos creían. Pero ¿sabe qué? Ellos no se rindieron ante los paradigmas que el mundo le dictaba. Decidieron creer a aquel que les prometía cosas mejores. Pasaron pruebas, dificultades, obstáculos, incluso hasta la misma muerte. Pero ellos decidieron creer y vivir bajo los parámetros de aquel que les prometía cosas mejores. En la mañana de hoy decide caminar bajo los parámetros de nuestro Señor Jesucristo, que te promete cosas mejores. Esas promesas que Jesús les daba no solamente traían bendición para ellos en un futuro, usted lo sabía, no eran promesas solamente para el futuro, sino que también eran promesas para que ellos pudieran continuar en su presente. Cada una de esas promesas les traían bendición. Que nadie te quite tu fe. Dios es el que promete, Dios cumple, Dios es fiel. Amén. Y hoy, ante esta mesa, hacemos memoria de aquel que ha prometido compañía, fortaleza, aquel que ha prometido salud para cada uno de nuestras vidas. Mantente creyendo. No dejes que nada ni nadie haga menguar tu fe. Así es que en este momento nos preparamos para tomar la Santa Cena. Nuestro coro mayor entonces entona la alabanza.